Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Antonio Paco y el día de hoy nos encontramos en otro pequeño podcast. Esta vez va a ser un poco más breve que los demás. Ciertamente me gustaría compartir una pequeña reflexión que justamente em, tuvimos en la comunidad de Junach cuando estábamos hablando acerca de justamente Acteal. Fue un tema que ya hemos tocado durante los podcasts anteriores. También sobre Lotis, que fue algo que ocurrió. Y justamente a través de esto me gustaría ejemplificarlo desde una forma muy dinámica. No sé si conozcan la serie que actualmente se ha puesto muy de moda, llamada X-Men 97, pero me gustaría tomar de base esta serie para explicar muchas de las cosas que están ocurriendo tanto en México como en Chiapas, como ocurrieron en Acapulco, como ocurren en nuestro México querido. Bueno, sin dar como que gran spoiler de la obra, pues en X-Men 97 hay un capítulo muy en específico en donde justamente hay un doctor no quiere recibir a el parto de una mutante, pues dice que el tener este parto pues podría provocar que él pudiera sufrir daños, ya que en ese momento los mutantes no tienen un buen control de sus poderes, ¿no? Por lo mismo del daño. A lo que voy con esto es que se demuestra cómo está el racismo sistemático. Pues, si es que se quisiera, y pues dicen, no, es que ya no hay racismo ante un grupo vulnerable. Bueno, si fuera cierto, hubiera cierto tipo de situaciones o lugares que estén adaptados hacia las personas. En este ejemplo de X-Men 97, justo podríamos notar que no hay ningún espacio hospitalario para que ellos puedan tener, a lo mejor ellos pudieran recibir una ayuda gratuita o simplemente tener un hospital como los humanos tenemos. Pero ¿a qué lo podemos traspasar esto? Pues podemos ver cómo actualmente tampoco en comunidades se le da esta misma ayuda médica, pero no como, si voy y pongo un hospital y simplemente aquí nace, ¿no? Y aquí tenemos todo para que tengan a sus bebés y todo. Ok, sí, es cierto, pero si simplemente hay algunas partes de México en donde la medicina tradicional en base de hierbas sigue siendo utilizada, pues creo que valdría muchísimo la pena poder utilizar estas mismas plantas medicinales como lo utilizaban ellos. ¿Qué es a lo que se refiere? O sea, no solamente abrir estos espacios para las personas, sino adecuarlo a sus necesidades. Y esto es algo que me empezó a molestar mucho, porque mucha gente pensaba hablar como, pues es que en un grupo yo sufrí racismo a la inversa. Racismo a la inversa, ¿saben lo ilógico que suena decir eso? Claro, a ver, hay personas buenas y hay personas malas en este mundo. Y hay personas que van a hacer bullying, ¿no? O hay personas que van a que van a lastimar a ciertas personas, ¿no? Eso es un hecho. Pero decir que existe un racismo hacia las personas blancas o hacia las personas, no sé, por decirlo de una manera más europeas, es como contradecirse completamente. El tema del racismo nace porque sistemáticamente, culturalmente y simplemente a veces la misma sociedad socialmente están siendo aplastados por otras personas que no tienen esta condición. Ahora, con este mismo ejemplo, me gustaría irme a ver, si tú crees que el racismo realmente existe, eso es un hecho. Pero si tú crees que el racismo a la inversa existe, no. Existen los prejuicios, existen el bullying, existe el jactarse de alguien, el simplemente lastimarlo o querer hacer algo contra la persona, sí, eso es cierto, pero no es un racismo, porque sistemáticamente no se está viendo lastimada. Digamos, podemos ver cómo en la sociedad norteamericana las personas de color, pues sistemáticamente igual, son discriminadas. O sea, no es que no les den los mismos puestos, porque claro que a todos hay, pero me refiero a que justamente socialmente no se van a ver bien en los mismos puestos de trabajo en lo que las personas
blancas consideran que está bien, entonces no van a tener esas mismas oportunidades. Es lo que aquí mismo pasa en México, en San Cristóbal de las Casas, como a los indígenas no se les permite hacer ciertas cosas, o ya están relegados a un lugar, o simplemente ese mismo lugar en el que vivían, porque vayan a hacer un nuevo proyecto político y sea muchísimo mejor y que genere, pues sí, cierto estatus o genere también cierto flujo económico, pues aún así está relegando a las personas de esa misma tierra donde ya trabajaban anteriormente. De esto mismo es lo que quiere hacer el movimiento zapatista para ayudar a las personas. A ver, se lucha por las mismas tierras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas son migradas? No les van a decir ahorita como, ay, váyanse porque queremos que nazca este nuevo proyecto, porque va a estar muy bien y bla, bla, bla. No, van a haber personas que van a llegar al territorio y van a quemar las casas, van a provocar incendios, van a provocar, porque ya sea que sean grupos paramilitares o sean grupos el cual les convenga la situación de un proyecto, pues van a generar situaciones de violencia que pueden estar, verse muy dañados las personas indígenas o personas de una clase baja. Entonces, esto es lo que a mí realmente me enoja y me da también mucho coraje. Y esto trayéndolo, por ejemplo, en esta serie, ¿no? De X-Men 97. También me gustaría traer como hay un momento en donde en X-Men 97 pasa una tragedia, pues muchos, pues sí, pobladores de una nación inventada llamada Genosha, pues sufren casi casi que un genocidio, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque no quiero dar algún tipo de spoiler, pero hay que reconocer qué tipo de genocidios ocurren en nuestro día a día. Claro, a lo mejor no ahorita, pero en los podcasts anteriores hablamos de la matanza de Acteal. Y a mí algo que me gustaría también poner en juego es al Otis, a la tormenta tropical que ocurrió, bueno, el huracán que ocurrió en Acapulco hace unos meses, en octubre del año pasado. Pues justamente voy a eso. Los poderes políticos se ven inclinados cuando una causa esté a favor de lo que ellos quieren tener o quieren predicar, que es a lo que me refiero. En Genosha, justamente decían, pues es que está bien que ellos estén levantándose y estén haciendo manifestaciones, pero ¿no crees que ya es mucho cuando empiezan a romper vidrios y a lastimarlo? Es una charla que tiene la periodista con Hank y justamente él le dice, a ver, no, las manifestaciones son es el lenguaje de las personas que quieren que se note el desconforme de la población. Entonces, ¿cómo quieres decir que, que yo me siento inconforme simplemente trabajando pacíficamente? No va a ser posible. Y claro, no tampoco digo que va a estar bien cometer atrocidades o lastimar a muchas personas, no. Simplemente que también hay que reconocer desde qué lugar se está diciendo, desde qué privilegio se goza. No sé, me gustaría, por ejemplo, hablar que hace unos días siguió siendo el mes de Pride y que muchos no les gustan las manifestaciones que nacen, no les gusta, algunas veces se ven atacados, ¿no? Y entonces dicen, es que sí, o sea, que tengan su vida por aparte, pero ¿por qué entonces les toca ver a mis hijos? ¿O por qué entonces tengo yo que estar soportando? No es posible que se tenga esa misma mentalidad. Es como decir, claro, está bien que las personas de color estén en cualquier parte y que estén como nosotros, pero que no se sienten en mi mesa. Eso es una idea muy, muy boba. Y creo que fue la mejor forma que encontré para decirlo. Pero nos estamos dando cuenta de qué es lo que quiero llegar, ¿no? Estas mismas situaciones ocurren muy comúnmente políticamente. En una parte justamente dicen, es que no permitimos que haya líderes los cuales hayan sido terroristas.
Y justamente Magneto dice lo contrario. Sí, pero permiten que sus líderes cometan actos de terrorismo. Y esto es muy, muy cierto. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en el mundo, en lo global, cómo la gente ha sido tan dañada por actos los cuales se creen nacionalmente correctos? ¿Mm? ¿Alguno sabe por qué ocurrió la matanza de Acteal? Bien, pues justamente fue una incursión paramilitar en esta localidad de Acteal, en donde justamente pues había una organización Tzotzil llamada Las Abejas, y estas fueron atacadas. Pero, ¿acaso las abejas son exactamente iguales que el EZLN? ¿Acaso tienen el mismo propósito? Sí tienen el mismo propósito, pero su forma de llevarlo es distinto y no va a ser exactamente igual, ni tampoco van a ir a lo mismo. Las abejas, por decirlo de una forma fácil, nunca usan la violencia, y es mucho más pacífico este movimiento, pero se busca lo mismo, la autonomía. ¿Acaso es posible lograr esta misma autonomía en un lugar tan capital, en un lugar en donde no, no sería posible ni por parte del gobierno, ni tampoco por, por la misma dinámica sistémica en el que nos movemos económicamente hablando? No va a ser posible. Entonces, a lo que voy con eso, aquí ocurrió una matanza, la cual simplemente fue por diferentes tipos de ideologías, y sí, puede ser por raza, pero también es porque es lo que le conviene al gobierno. ¿Mm? Algo que ocurrió en Otis, justamente quería llegar a esto, es que, claro, muchas veces el gobierno dice, sí, les vamos a ayudar en lo que podamos, o instituciones como los Ensavis, los enseres, perdón, justamente dice, claro, te vamos a donar y les vamos a dar lo que se puede y tal. Muchas gracias también por eso, se agradece mucho, eso es muy cierto. Pero hay algunas veces en las que simplemente no. ¿A qué me refiero con esto? Si políticamente le sirve a ya sea algún presidente, a algún gobernador, ponerse y colgarse la medalla de que yo estoy ayudando a estas personas, lo van a hacer. Pero en el momento en el que sea complicado para ellos, van a dejar de apoyar. En esta misma serie pasaba que justamente gracias a la destrucción de la nación mutante llamada Genosha, este, el gobernador dejó de apoyarles después de 10 días, pues ya no se encontraban más sobrevivientes. Y esto no es algo de puramente ficción, claro, lo de Genosha sí, ni siquiera es real esa nación, pero cuando pasó en Otis, me tocó ver cerca, porque claro, yo soy de Acapulco, me tocó ver cómo las calles estaban tan mal, y decían, es que Acapulco ya se está empezando a recuperar. Para diciembre ya pueden venir los turistas, porque ocupamos que siga el flujo de dinero y teniendo todo esto. Sí es cierto, pero os ponen nada más las zonas mejores, que quedaron mejor y que obviamente son de mejor capital económica. Las Brisas, la Costera, Costa Azul. Claro, no digo que algunas de ellas no sufrió un daño mayor, pero por ejemplo, Lomas de Costa Azul, que está un poquito más atrás, sufrió muchísimo daño. No, ni siquiera puedo decir La Zapata, Renacimiento, Ejido, o sea, los cuales, incluso lugares cercanos como Coyuca de Benítez, ¿no? Que también lograron tener ciertos daños. Pero lo que voy con esto es que ¿por qué en las zonas más marginadas ni siquiera se habló de qué es lo que pasó? Claro, hubo un recuento y está la cifra. Al inicio se decía, hubieron 50 y tantos muertos en el primer día gracias a Otis. ¿Realmente hubieron 53 muertos? Es tan bobo decirlo y después reconocer que mucha de la violencia que se vivió después del Otis no fue por eh, porque no hubiera los suficientes
comida, no es porque no hubiera militares, no es porque no hubiera tal, sino porque empezaban a haber los saqueos por parte de grupos organizados, los cuales iban directamente a las casas, a los locales, interrumpían en ellos y querían llevarse todo lo posible. Y perdón si estoy gritando, pero es que es un tema que me enoja mucho. Y en esos momentos fueron una semana después de lo ocurrido de Otis, en donde ya se empezaba a decir, Acapulco está en reconstrucción. Ya pueden venir los turistas. Mientras que los locales de ahí mismo estaban siendo saqueados. La gente estaba siendo asesinada porque entraban a sus casas, le pedían las cosas y si es que no podían darles las cosas, simplemente los mataban y robaban las cosas. Dime cuántas familias no sufrieron ahí. Dime cuántos locales pequeños no fueron acabados gracias a esta misma delincuencia. ¿Qué hizo el gobierno? Se colgó la medalla, voy a ayudar con los enseres, van a haber donaciones, se les van a dar cierto tipo de ayudas, se les van a dar despensas. Sí, claro. ¿Y qué van a hacer las familias que ya perdieron un hogar? Que claro, muchos dijeron, pues sí, vamos a ayudarles y vamos a darle dinero. Y claro que hubo gente beneficiada. No era raro que en los lugares de la calle se escuchara, ojalá me cayera mejor otro Otis, pues no tenía una casa y gracias a esto ya tengo 60,000 pesos en donde ya me va a servir para reconstruir o yo hacer una nueva casa para mí. Eso es muy cierto, pero porque también eran vulnerados. O sea, políticamente solo fuimos un acto. Fuimos este circo que le ayudó a cualquier parte del gobierno, no voy a decir en algún especial. ¿Y eso es todo? Después de 10 días ya no podemos ayudar, porque ayudar a los tuyos significa que los míos no van a votar por mí. ¿Es acaso eso lo que queremos? Y fíjense cómo se relaciona tanto la ficción con la realidad. Y esto no es nada que no haya pasado actualmente. Después de esto pasa que una persona justo estaba hablando de lo que había pasado en este genocidio masivo de la serie. Y dice, lo que no noté, claro que hubo tristeza, claro que hubo indignación, claro que hubo mucho enojo, claro que hubo mucho miedo. Pero hasta cierto punto ya había un sentimiento de cliché, un déjà vu. Esto yo ya lo viví. Y esto es algo muy cierto. En Acapulco se vivió con el Paulina, simplemente que la gente reaccionó diferente. Hubo más comunidad. Lo de Acteal no es algo raro. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas desplazadas, a personas que han tenido que emigrar? ¿Todo por qué? ¿Porque es mejor para el gobierno? ¿Porque es mejor para unas pequeñas personas? ¿Porque es mejor para aquellos que tienen el control económico? ¿Es acaso el proyecto del Tren Maya algo que le va a ayudar a todas las personas que se encuentran ahí? ¿O va a beneficiar a algunas cuantas? Y eso como un ejemplo. Y claro, digo, a ver, yo sé que se están dando becas también para las personas. Yo sé que se quiere ayudar, pero ¿es acaso esa la forma de ayudar? Cuando a los maestros, cuando a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores, a las doctoras, a las áreas de salud, a las áreas de educación, a los cuales tienen que ser nuestros pilares en cuanto a México, como formación. Dime, ¿son acaso ellos a los que se le están apoyando también? No, programas de gobierno que ayudaban también, por ejemplo, a detección de enfermedades fueron quitados por dar estas becas. Y no digo que esté mal, pues hay personas que las ocupan muy bien. Pero hay otras a las que no las van a ocupar. Y es cierto, si tú me dices a mí, ¿qué quieres? ¿1,000 pesos hoy? O que si en algún momento tú te llegas a enfermar, tengas una forma en la que te pueda ir mejor. No, pues chance voy a escoger los 1,000 pesos, porque tampoco sé
¿Qué es lo que mejor me puede servir a mí? Si a mí me explicaras bien, estos 1,000 pesos que yo no te voy a dar, van a ir dirigidos a los fondos de salud, van a ir dirigidos a los fondos de catástrofes, como lo fue Otis, como lo fue la pandemia del COVID-19, como ha ido pasando, como incluso está haciendo Beryl. ¿Van a ir a ello? No, porque no se está viendo también a un largo plazo. Y lastimosamente, ¿cómo va a ser posible que podamos ver a largo plazo si no entendemos eso? ¿Y eso de quién es culpa? ¿De nuestros educadores? Cuando a veces no se les dan ni siquiera los recursos. ¿Con qué? Y a veces se le pone como mártires. Ay, es que este gran profesor hacía todo lo posible y gastaba de su dinero. Casi que tenía que tener una segunda chamba para poder lograr enseñarle a los niños y tal. Y ay, qué buen profesor. Es cierto, ese es un gran profesor. Pero ¿acaso debe de tener dos trabajos para poder llevar ese tipo de educación? ¿Acaso los maestros son buenos o malos? Claro, van a haber personas que van a decir, no, es que los públicos son horribles y es que no sé qué. Ujú. ¿Cuál es su incentivo de dar una buena clase si tampoco se les está pagando bien? Si llegan después de trabajar 12 horas y se van a dormir con el estómago vacío, pues también tienen que pagar las propias colegiaturas de sus hijos, o si es que ellos quieren tener una vida digna con un sueldo de un maestro. Y esto es algo que estamos viviendo. ¿Mm? Esto es algo que está pasando. Pero cuando no significa colgarse la medalla, no se va a buscar por la salud poblacional. Y esto es algo que me da muchísima pena. Justamente también se hablaba de cómo estas mismas organizaciones que quieren ayudar, ¿no? Digamos, las que son privadas y quieren ayudar, ok, los enseres. Esto es algo muy en lo personal que a mí me ha pasado. Yo estudio en la Universidad Iberoamericana, tengo una beca y nos ayudaron, nos apoyaron. Sí, nos dieron un apoyo económico del 10% y nos dieron unos vales de comida 2 veces al día durante todas las semanas hasta el último periodo de el que fue sí el que acaba de acabar, el de primavera. Y si tú te das cuenta, ni siquiera evaluaron a todas las personas por igual, porque hubo personas los cuales perdieron su casa. Yo ahorita no tengo como tal la casa como antes estaba. Muchas cosas se fueron. Claro que las ayudas del gobierno nos ayudaron. Claro que también tuvimos un golpe muy fuerte, pues asaltaron también negocios. Entonces, también estas organizaciones, no quiero decir que no sea buena su ayuda, sino que también noten cuál es la ayuda que se le tiene que brindar a cada quien. No es la misma ayuda que se le tiene que brindar a alguien que se le rompió su ventana, pero que está pagando una renta y que a lo mejor se lo va a ayudar a pagar al arrendatario, a lo mejor una persona que perdió toda la casa. ¿Y acaso tú me estás diciendo que es justicia o que es una buena ayuda dar el 10% cuando a lo mejor ni siquiera puedes pagar unos 1,000 pesos? Que eso mismo va a significar para la mejoría de la casa. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? ¿Eh? Y esto es algo que ha ido rondando muchísimo sobre mi cabeza estos últimos días, pues es algo que podemos notar tan cercano a la realidad y que no es una serie, ¿no? Puf, bueno, creo que este podcast para mí fue un poco más fuerte de lo habitual. Saqué muchas cositas que quería sacar. Y bueno, gracias por escucharlo un día más. Gracias por estar aquí y ojalá también puedan replantearse cuáles son mis propios privilegios. Y con esto no voy a, bueno, ok, entonces si yo tengo este privilegio, pues entonces voy a hacer como si no lo tuviera.
No, está bien, tienes un privilegio. ¿Qué es lo que haces con él? Lo importante. Y tampoco me refiero como, ve y ayuda y adopta a un niño o darle una mejor vida a una persona vagabunda o como los videos de YouTube que tanto han ocurrido en México y también se les van a gloria, ¿no? Sino de este mismo privilegio que es aceptarlo, reconocerlo y ayudar desde nuestra propia trinchera. ¿Qué es lo único que a mí me gustaría que se quede como enseñanza? Ayudar en nuestro proyecto de casa común. Reconocer a las personas, reconocer su situación y reconocernos como humanos, que estamos sujetos a todas las demás personas. Que si es que todos quisiéramos vivir en un primer mundo, se ocuparían más de 14 planetas para cada persona, ¿no? Porque los recursos que tenemos son agotables y no van a existir para siempre. Y a veces parece que los utilizamos como si fueran infinitos. Pero bueno, esto es algo que solo quería compartirles. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, por favor, no olviden que es importante reconocernos, reconocer al otro. Uf, y el reconocer que no siempre se puede apoyar desde un lugar, pero que siempre vamos a poder brindar una mano.